Mi nombre es Sofía, y lo que estoy a punto de contarles es algo que ocurrió hace muchos años. Nunca me ha sido fácil hablar de este tema, y aunque sé que no soy la única a la que le pasa, hablar de mi mamá me cuesta muchísimo. Desde pequeña siempre me di cuenta de que en mi familia algo raro sucedía, pero nunca me afectó lo suficiente como para hacer algo al respecto. Cuando eres tan joven, la información entra poco a poco y lo que estás acostumbrado a ver, lo aceptas sin cuestionarlo. Recuerdo muchísimas veces en las que fui a la casa de mi abuela con mi mamá y ella siempre me dejaba en una de las sillas de palma que estaban en el patio. Allí esperaba mientras mucha gente llegaba y se iba. Esa fue mi realidad durante años. Las personas que subían a esa casa eran de lo más variado. Algunas llevaban ropas caras, otros parecían ser de otros países. Gente muy alta que caminaba de una manera diferente a como se camina normalmente en nuestro pueblo. Algunos incluso llegaban ya muy enfermos, cargados por otras personas. Había tantos rumores sobre esa casa y las cosas extrañas que allí sucedían, que entre mis compañeros del pueblo escuché un día que a mi abuela la llamaban la bruja o la curandera del cerro. Yo crecí casi creyéndolo hasta que una tarde que ayudaba a mi mamá en la limpieza del patio trasero, fue que le pregunté directamente si mi abuelita era una bruja, pero ella me lo negó con la cabeza, pero con una mirada pensativa. Me dijo que llegaría el momento en que lo entendería. Esas fueron sus palabras, y eso me confundía aún más, así que trataba de no preguntar mucho al respecto. Una tarde, mientras me encontraba en aquella silla vieja de palma en casa de mi abuelita, cenando sola, cerca de quedarme dormida, escuché a lo lejos un silbido. Estaba realmente lejos, pero aquel silbido logró llegar hasta mí. Volteé y él me preguntó gritándome si estaba mi abuela en casa. Asentí con la cabeza. Aquel hombre se fue acercando, y entre la maleza del monte, vi que en su mano derecha traía un guajolote enorme, cargado por las patas. Le dije que pasara al cuarto del fondo, y sin hablar, caminó y se metió. El cuarto del fondo era un lugar en el que ni Juana, mi única prima, ni yo entrábamos. Solo mis tías, mi mamá y la gente que llegaba de diversos pueblos. Y claro, mi abuela Ofelia. Recuerdo que jugando con Juana, tan pequeñas y sin saber, intentamos abrir aquella puerta en repetidas ocasiones, pero siempre nos alejaban de allí con gritos, diciéndonos que ese lugar no era para jugar, aunque nunca nos explicaban más. Hubo una tarde en la que mi abuela cayó enferma. Cuando subíamos al cerro para visitarla, le pregunté a mi mamá sobre qué enfermedad tenía, pero no me contestó. Ella llevaba una bolsa con unas ramas y velas largas que nunca entendí para qué servían. Al llegar a la casa, vi que las dos hermanas de mi mamá estaban con unos libros en las manos, leyendo algo. Sus rostros reflejaban una palidez muy evidente. Mi mamá me dijo que me quedara afuera con Juana en aquella silla y que no hiciera ruido, porque mi abuelita estaba muy enferma. Le pregunté por qué no la llevaban a un doctor, pero pareció que mi mamá nunca me escuchó. Pasé toda la tarde con Juana allí, y a medida que las horas pasaban, los árboles alrededor de la casa hacían que todo se volviera más oscuro. Recuerdo que después de estar aburridas y con algo de hambre, Juana me tomó del brazo y me jaló para ponerme de pie, pero yo no le seguí el juego. Se me acercó al oído y me preguntó si no quería ir a ver por la ventana de atrás del cuarto. «Vente, tonta, que me da miedo ir sola», me dijo. Me levanté y la seguí hasta llegar a la protección de la ventana de atrás, que estaba abierta, pero con la cortina cerrada. Caminamos rodeando la casa con mucho cuidado de no pisar las hojas que estaban en el suelo. Juana tomó una rama larga y movió un poco la cortina. Las dos nos quedamos con las miradas ansiosas de por fin ver de una vez por todas qué sucedía en ese oscuro cuarto. Y en un momento, cuando abrió más la cortina, clarito vi un par de ojos brillantes observándonos en el fondo. Eso me hizo saltar hacia atrás cayendo en la tierra. Era una mirada que estaba dentro del cuarto en medio de la oscuridad. «No seas miedosa», me dijo Juana. «Tal vez es un perro». Intenté calmarme y le dije que nos regresáramos a la silla, pero Juana estaba decidida y tomó otra rama más gruesa
y volvió a mover la cortina por un tiempo más prolongado. Al inicio parecía ser que no había nada más que oscuridad. «No hay nadie», dijo Juana. Y detrás de nosotros, en el árbol de mango, se escuchó un pájaro que jamás habíamos escuchado. Volteamos para buscarlo, pero no lo veíamos. Y cuando regresamos la mirada al cuarto, Juana esta vez también lo vio. Fueron unos segundos largos que tuvimos ese contacto visual. Y después, detrás de esos ojos, aparecieron otros. Y a un lado, otros más. Todos en el suelo, en diferentes niveles, mirándonos. Juana pegó un grito muy fuerte y al soltar la vara, la dejó atorada en la ventana, de manera que se quedó abierta un poco más. Y con la escasa luz de la luna de esa noche, pude ver aquellos seres que tenían partes de cuerpos de animales. Comenzaron a girar dando vueltas como si estuvieran sincronizados. Yo no podía moverme, estaba paralizada. Aquel pájaro gritaba más intensamente y segundos después sentí que me jalaron del brazo. Era Juana y me gritaba desesperada que nos fuéramos. Llegamos a la silla y nos quedamos sin hablar. Ella estaba llorando y yo no podía creer lo que después, solita vi. Y entre la agitación de Juana y mi silencio, se escuchó la puerta del fondo abrirse. Reconocimos el sonido y una por una de mis tías fueron saliendo de la casa llorando, reclamándonos que qué habíamos hecho, que por qué tuvimos que romper ese momento. Jamás olvidaré esa frase. Mi mamá se acercó a mí y del brazo aquella noche me llevó a la casa. Vi cómo le gritaban de cosas a Juana también. Ella se quedó aquella noche en aquella silla. Cuando llegamos a mi casa, me metió mi mamá y me preguntó que si eso era una venganza o por qué razón abrimos aquella ventana. Y después me dijo: acabas de romperle la vida a mi madre. Tu abuela ya no está con nosotros. Teniendo yo aquella edad, me sentí muy culpable, pero no sabía qué habíamos hecho. Me dejó encerrada y ella se fue a casa de mi abuela de nuevo. Y esa puerta no se volvió a abrir hasta la mañana siguiente que entró mi mamá buscando algo por todos los cajones. Los abría completos sin importar romperlos y los dejaba botados afuera. Después escuchó que alguien tocaba desesperadamente a la puerta. Eran mis tías. Mi madre les gritaba que ya iba. Mi tía metió a Juana y luego vi a mi mamá salir corriendo de la casa, pasando a mi lado muy rápido y sin cerrar la puerta. Salí de la casa para pedirle algo de comida y diciéndole que me llevara. Todas iban corriendo y yo atrás de ellas. Corría para alcanzarlas, pero ellas corrían más fuerte, tan rápido que parecían deslizarse en el aire, hasta que ya no pude verlas más. Eso fue lo último que supe de ellas. Durante muchos años crecí creyendo que aquella mujer a la que llamaba madre lo era, pero en realidad nunca lo fue. El día que se abrió el cuarto de mi abuela, varias personas del municipio fueron a quemar todo aquello. Intenté entrar, pero era tarde. Ya todo estaba en llamas, todo olía a cuero, y yo estaba confundida, sin saber qué hacer. Vi un montón de fotografías extendidas en una mesa, algunas con esquinas quemadas. Me acerqué y vi imágenes de varios animales en la oscuridad, otras de mi abuela cargando a un borrego o un chivo envuelto en una sábana como si fuera un bebé, y una de una mujer con brazos de perro. Para ese momento ya todo ese chisme había sido regado en todo el pueblo. Juana y yo quedamos bajo el cuidado de una familia vecina, y cuando llegamos a la mayoría de edad, nos dieron la opción de quedarnos con el terreno de la casa de mi abuela. Ambas aceptamos. Quienes nos criaron nos entregaron los papeles y una fotografía de dos niñas con una mujer cargándolas de lado a lado. En la parte de atrás estaba escrito con plumón: Juana, María y Sofía. Si bien nunca fuimos registradas, esos fueron nuestros nombres. Juana en realidad es mi hermana y María fue nuestra verdadera madre. No sé cuál haya sido su pasado, pero me queda claro que bruja no era, porque tampoco nosotras tuvimos ni tenemos ningún tipo de poder. Ese terreno lo vendimos, y es por eso que digo que me es difícil hablar de todos estos temas tan relacionados con mi madre. Son muchos los sentimientos y las dudas que me surgen. Mi hermana tiene la creencia de que las brujas acabaron con nuestra madre y que nos habían perdonado la vida, que por eso creían que nos estábamos vengando. Estas historias son tan difíciles de creer,
pero te aseguro que has hablado con alguien que pertenece a un movimiento oscuro y jamás te hayas dado cuenta, como inconscientemente yo lo estuve. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.